Excelentísimo señor secretario de Estado, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ilustrísima señora presidenta del Instituto Nacional de Estadística, señores directores generales del Instituto, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, señora directora del CEDEX, compañeros académicos, miembros del jurado, señora presidente de la Sociedad Estadística de Investigación Operativa, invitados, familiares y amigos. En primer lugar, quiero agradecer al INE por la importante labor social que hace y por crear y otorgar los Premios Nacionales de Estadística que reflejan una especial sensibilidad por la ciencia teórica y aplicada y por elegirme este año para tal distinción, teniendo en cuenta que habrá habido otros candidatos que hubieran sido también dignos merecedores de este premio. En este discurso quiero recorrer algunas de las principales contribuciones a la estadística en la que he tenido la suerte de participar con todo mi grupo de compañeros, colaboradores y discípulos. Acabé mi primera carrera universitaria de ingenieros de caminos en junio del 69, justo cuando se implementaba por primera vez el doctorado en las escuelas de ingenieros. Hasta entonces, estos desarrollaban la investigación en centros de gran prestigio, como el CEDES o el Instituto Eduardo Torroja, y recibían el título de doctor tras 7 años de carrera y un complejo proyecto fin de carrera asimilable a la tesis doctoral. Fue entonces cuando comenzaron los cursos de doctorado en las escuelas de ingenieros que se homologaron a los de las facultades de ciencias. A su lanzamiento y puesta en marcha les dediqué un gran esfuerzo. En aquel momento tuvimos la suerte de tener el apoyo de grandes ingenieros e investigadores, entre los que quiero destacar al profesor Jiménez Salas, que estaba en el CEDEX y fue académico de esta academia. En ese primer curso nos matriculamos varios compañeros en el doctorado. Un día este profesor recibió la visita del profesor Raymond Kreisig de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, que venía buscando alumnos con buena preparación matemática. El resultado fue que yo, que nunca había pensado en irme fuera para un doctorado, me encontré con una beca en dicha universidad y un grandísimo director de tesis. Total, que 3 meses después, tras contraer matrimonio, me marché a Estados Unidos. Ni que decir tiene que ese hecho cambió mi vida y me hizo ver el mundo desde otra perspectiva. Tras finalizar el doctorado allí, volví a España y el curso 72-73 completé los cursos y la tesis del doctorado español que culminó con el premio extraordinario. El profesor Jiménez Salas me ofreció llevar la responsabilidad de la toma de muestras necesarias para la cimentación de la central nuclear de Almaraz. En ese momento salieron 4 plazas para profesores en dedicación exclusiva en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander y allí nos fuimos 3 compañeros de la misma promoción y uno de Santander que se incorporó con nosotros. Enseguida tuvimos que hacernos cargo de puestos de responsabilidad importantes a nivel de subdirección y dirección, que repartimos sin fricción alguna. También nos correspondió mejorar los cursos de la carrera y especialmente poner en marcha los cursos de doctorado. Más tarde colaboré con el profesor José María Ureña a fundar la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha de Ciudad Real, pasando 2 años dedicados a la puesta en marcha de la misma. Como había descubierto ya que prácticamente todos los problemas eran aleatorios, cuidé de una forma especial en ambas escuelas la asignatura de estadística, ya que era muy consciente de su importancia y su papel relevante ante los problemas a los que nos deberíamos enfrentar. En estos años he dirigido 42 tesis doctorales, todas ellas relacionadas con problemas estadísticos y de optimización, que se distribuyen como sigue: 25 ingenieros de caminos, 10 matemáticos, 3 ingenieros industriales, 2 informáticos, un médico y una economista, de las que 15 de las tesis corresponden a mujeres, a pesar de que en la carrera de ingeniera nunca tuve una compañera. En estos años he publicado también más de 500 trabajos en los que la estadística y la modelización juegan un papel muy relevante y que se distribuyen también como sigue: 14 libros en inglés, publicados en las mejores colecciones de matemáticas, estadística, de Springer, Wiley, Elsevier, Academic Press, Marcel Decker y Kluber. 16 libros en castellano, 275 publicaciones en revistas con impacto, 205 en congresos y otras 42 publicaciones varias. En la Escuela de Santander me responsabilicé de la enseñanza de la estadística y tuve la suerte de aprender en un libro del profesor Sisto Ríos, a la sazón académico numerario de esta institución. En momentos en los que en España no era fácil acceder a la información de libros y revistas, y a él le debo mi entusiasmo por la probabilidad y la estadística. Menciono con orgullo la influencia de este libro en mis primeros conocimientos de estadística, porque han sido uno de los 5 que han marcado mis principales líneas de investigación. En estos casi 50 años enseñando estadística publiqué varios libros para la enseñanza en español, algunos solo y otros con mis discípulos, que han servido para la formación de muchos alumnos en varias universidades,
hecho que me recuerdan con frecuencia y que me llena de satisfacción. Además, he tenido la oportunidad de comunicarlo a los autores de esos 5 libros que me inspiraron y decirle que una parte del posible éxito la consideraran como suyo. Además, como enseñaba estadística y se trata de una ciencia matemática, consideré que debía estudiar también la carrera de Exactas, y así lo hice en la Universidad Complutense de Madrid y en la especialidad de estadística, teniendo que viajar en litera por la noche una veintena de veces desde Santander a Madrid para poder examinarme. Tengo además que decir que todos estos conocimientos y avances que iba adquiriendo los he plasmado en libros que escribía cuando sentía la necesidad de comunicar lo que había aprendido y con la madurez suficiente para ello. Desde el principio tuve un gran interés por la estadística de valores extremos. Sabemos que el diseño de las obras civiles se hace siempre con valores extremos, muy pequeños y muy grandes, especialmente cuando se combinan los grandes de unas variables con los pequeños de otras, y que la estadística de las colas de las distribuciones es diferente a la de los valores medios. Si el bellísimo teorema central del límite nos muestra que si sumamos muchas variables aleatorias, su suma tiende a la normal sin importar mucho cómo son los sumandos, lo mismo ocurre con los extremos, que se comportan según la distribución generalizada de extremos, sea cual sea la distribución de partida. Dado mi interés, cayó en mis manos enseguida el libro de extremos del profesor húngaro János Galambos, que me costó mucho entender, pero que tuvo mucha importancia en mi futuro investigador. Por ello me inscribí en un congreso de la OTAN en Mimbeiro, Portugal, al que asistía él, y le convencí para escribir un libro juntos y para que me invitara un año sabático a la Universidad de Temple en Filadelfia. Luego no pudo escribir el libro conmigo por incompatibilidades con el suyo, pero pude trabajar bastante con él y escribí el mío sobre extremos que publiqué en inglés en Academic Press y es mi libro más citado en Google Scholar con más de 1.400 citas. Con János Galambos he publicado 4 artículos, uno en el Journal of Applied Probability, otro en el International Journal for Theoretical and Applied Statistics, otro en Análisis Matemática y otro en Estadística Española, y otros tantos en congresos o similares. Como curiosidad diré que estas publicaciones nos han permitido a José María Sarabia, aquí presente, y a mí, con Claudia Alsina y alguno más, ser uno de los muy pocos españoles con número de ERDOS 2, ya que él publicó con ERDOS y por tanto tiene un número de ERDOS 1. Durante mi estancia sabática con él, un viernes por la mañana me dijo que una semana después se iba a un congreso y que si quería preparar algo podía presentarlo. Entonces se me ocurrió buscar todas las distribuciones bivariadas con condicionadas normales y encontré que además de la normal bivariada había otra familia muy interesante. La semana siguiente trabajamos juntos y presentamos el trabajo que sería el germen de mis trabajos sobre especificación condicional de distribuciones con Barry Arnold y con José María Sarabia, que se publicó en inglés en Springer en el año 99 y con 448 citas en Google Scholar. En estos trabajos demostramos que la especificación condicional de distribuciones hay que hacerla con mucho cuidado, pues puede conducir a la no existencia de distribuciones que cumplen todas las condiciones impuestas. Sea esta una llamada de atención a determinados métodos que se están insinuando para esta especificación condicional en entornos de inteligencia artificial y que requieren un conocimiento profundo de esta metodología. Les muestro seguidamente unas sencillas recetas para identificar las distribuciones a usar para los casos de extremos. Para identificar cuál de las distribuciones Weibull, Gumbel o Frechet hay que usar, basta dibujarlas en un papel de Gumbel, de máximos o mínimos según corresponda, y observar la curvatura como se ve en la figura. Si la curvatura es nula, se trata de Gumbel, si es cóncava o convexa, pero con asíntota vertical, es de Weibull, y en caso contrario, es de Frechet. En esta figura se muestra que si dibujamos todas las distribuciones de distribución de extremos normalizadas, se cubren 2 regiones, la de Weibull, que tienen ustedes en la figura a la izquierda, y la de Frechet a la derecha, separadas por una frontera en línea gruesa, que es la de Gumbel. Siendo, por tanto, posible aproximarse a la de Gumbel desde cualquiera de las otras 2, tanto como se quiera, lo que nos hace que baste distinguir solo a 2 de ellas. Sin embargo, toda distribución acotada de extremos puede aproximarse solo por las de Weibull y toda no acotada por las de Frechet. En consecuencia, sabiendo si una distribución es o no acotada, nos basta para elegir la familia de extremos a utilizar. Además, ese año de estancia en Filadelfia, János me invitó a una reunión de expertos en extremos en el National Institute of Standards and Technology, el centro tecnológico más importante a nivel de normativa en el mundo, en el que impartí un curso, la conferencia principal, y participé en la mesa redonda resumen de la reunión. Por una coincidencia,
me encontré en la biblioteca de la Escuela de Caminos de Santander con el libro del profesor, también húngaro, János Axel, de ecuaciones funcionales, que me sorprendió muy favorablemente por su contenido y la potencia de las ecuaciones funcionales. Tengo muchas aplicaciones de estas ecuaciones a problemas estadísticos, matemáticos de varios tipos, ingenieriles y en la economía, rama que ha resultado especialmente favorecida con estas ecuaciones. Tras varios años trabajando con estas ecuaciones, publiqué con mis discípulos 2 libros, uno en Marcel Dekker en el 92 y otro en la serie Mathematics and Science and Engineering del Sevier en 2005. Bueno, en 1988 tienen lugar 2 importantes sucesos para la estadística. Se trata del artículo de Daniel Spiegelhardt en la Royal Statistical Society y de la publicación del libro de Judea Peer, ambos sobre redes bayesianas. Ambos cayeron en mis manos y me hicieron incorporar estas importantes redes a mis líneas de investigación, marcando mis años siguientes. Como es sabido, Judea Peer ha recibido el premio Fronteras del Conocimiento de 2022 de la Fundación BBVA por sus contribuciones a las redes bayesianas y a la causalidad. Tras varios años trabajando con estas redes en aplicaciones varias, publicamos con José Manuel Gutiérrez y Ali Hadi nuestro libro en inglés sobre Springer, que ha sido muy citado. Nuestro libro, además, ha tenido una muy amplia acogida y se ha utilizado en diversos cursos de universidades extranjeras, tales como California, Duke, Rutgers, Cornell, Iowa State University en Estados Unidos y otras universidades en Alemania, Finlandia, Singapur, Brasilia y al menos 7 universidades españolas. Como quinto libro, debo mencionar el del ingeniero de caminos Francisco Jubete, de investigación operativa, que contiene un material de álgebra muy valioso y que nos ha permitido trabajar juntos en desarrollar métodos revolucionarios de álgebra al contemplarla desde la ortogonalidad y la polaridad. Al ser capaces de resolver los sistemas lineales de inecuaciones que dan poliedros, es decir, sumas de espacios vectoriales, conos y polítopos, la resolución de los problemas de programación lineal se convierte en trivial, ofreciendo además todas las soluciones y no solo una, como hacen la inmensa mayoría de los métodos existentes. El problema de la optimización en todos los campos de la vida me ha llevado a realizar importantes trabajos en el campo de la investigación operativa, siendo de especial interés los resultados que conducen a fórmulas cerradas de todas las sensibilidades de la función objetivo y las variables primales y duales, a los parámetros y a los datos. Todo esto se ha aplicado a varios campos, destacando la optimización de diseños y horarios en líneas ferroviarias, realizado con José María Menéndez y el equipo de Ciudad Real, que permitió aportar la solución de la vía alternada a la línea Palencia-Santander, que es al menos un 30% más barata que la vía doble y con casi los mismos rendimientos. En la figura de arriba ven ustedes que en un tramo de 90 kilómetros pueden circular con vía simple 17 trenes diarios. Sin embargo, en la figura de abajo hay una parte pequeñita de 10 o 12 kilómetros que se hace en vía doble y el resto sigue siendo simple y que permite que puedan circular 34. La verdad es que no tiene sentido poner vía doble para 6 u 8 trenes diarios, como se está haciendo en varias líneas españolas. Describiré seguidamente algunas de las contribuciones de nuestro grupo a los modelos estadísticos de fatiga de materiales. Sin embargo, aprovecharé para describir algo mucho más importante, que es nuestra metodología de construir modelos para reproducir los problemas de la vida real, observándola e identificando y reproduciendo sus propiedades. Un día se presentó en mi despacho el profesor Alfonso Fernández Cantelli de la Universidad de Oviedo para consultarme sobre un problema de fatiga de materiales que resolvimos juntos. Ello fue el comienzo de una larga y fructífera colaboración en resistencia de materiales, especialmente en curvas SN y en curvas de crecimiento de grieta. En todo este trabajo han sido claves las ecuaciones funcionales que conocí por casualidad en la Escuela de Caminos de Santander y también descubrir el libro del profesor húngaro János Axel, que, como les he indicado, ha sido fundamental en mi investigación y la de mi grupo. Quiero decir que es un gravísimo error que en facultades y escuelas de ingeniería no se impartan cursos específicos de ecuaciones funcionales. Como Alfonso había estado trabajando 6 años en el Politécnico de Zúrich, me puso en contacto con el profesor Bruno Türlemann, que nos financió varias estancias cortas entre una semana y un mes, en las que desarrollamos unos métodos de fatiga basados en propiedades, es decir, en los que se eliminan o minimizan las hipótesis arbitrarias, siendo reemplazadas estas por propiedades fundamentales, que al ser escritas en forma de ecuaciones funcionales y luego ser resueltas, dan los únicos modelos que las satisfacen. Es un método de una gran belleza y profundidad. Nuestra estancia en el Politécnico de Zúrich en el 85 nos permitió desarrollar con Bruno Türlemann y Volker Eslinger
que dirigían respectivamente el grupo de la ETH y el laboratorio EMPOA, uno de los más importantes del mundo en fatiga de materiales, nuestro modelo conjunto basado en propiedades. Posteriormente publicamos el libro de Springer y su traducción en la Real Academia de Ingeniería. En otra de las estancias, Alfonso Fernández Cantel y yo mismo publicamos un artículo conjunto sobre nuestro modelo de fatiga con Volker Esslinger y Rolf Kieselberg. Además, 2 de nuestros alumnos estuvieron con nosotros durante la estancia beneficiándose de ella. Con una de estas alumnas desarrollamos el modelo de compatibilidad que fue parte importante de su tesis doctoral que dirigimos y posteriormente se trasladaría al Fraunhofer Institute de Friburgo en Alemania, donde trabaja en la actualidad. Tras ocurrir el terrible y más grave accidente de un tren de alta velocidad en Alemania, cuya triste imagen tienen a la derecha, el juicio se exigieron informes de 2 laboratorios, uno independiente y otro alemán, que fueron precisamente el EMPA, en el que habíamos trabajado nosotros, y el Fraunhofer Institute, donde habíamos trabajado también. La casualidad hizo que Volker Esslinger y Rolf Kieselberg, nuestros coautores, usando nuestro método de fatiga, fueran los que redactaran ese informe. Fue para nosotros un orgullo y una gran sorpresa que fuera así. El informe local lo hizo el Fraunhofer Institute de Friburgo, en el que, como digo, trabaja nuestra alumna y con el que hemos colaborado también en temas de fatiga. Voy a poner algunos ejemplos ahora sobre cómo se trabaja de esta manera. En fatiga de materiales, con datos experimentales, como los de la figura, se construyen modelos matemáticos que permiten hacer predicciones del tiempo de vida de los materiales en función de sus solicitaciones. Y existen 2 formas de trabajar. La primera es basarse en los datos y ajustar un modelo eligiendo funciones que minimicen las diferencias entre predicciones y observaciones. Este modelo cumple su función, especialmente cuando se interpola en la región de los datos, dando predicciones muy razonables, si se hace bien, pero no enseñan nada sobre la esencia del problema. El segundo método consiste en buscar propiedades que tenga el proceso de fatiga y reproducirlas. Este modelo va mucho más allá. Pretende reproducir los mecanismos de la fatiga y busca expresiones o fórmulas matemáticas que nos ayuden a entenderlos y reproduzcan su comportamiento. Su buena calidad se extiende no pocas veces a extrapolación incluso fuera de la región de los datos. Me van a permitir un atrevimiento, les voy a explicar un pequeño ejemplo para que lo vean. Supongamos que queremos una fórmula que me dé el tamaño de grieta que se consigue cuando yo empiezo con una grieta pequeña a sub 0, que tienen aquí, y lo someto a n ciclos de fatiga. Y yo busco esta fórmula. La propiedad que utilizaremos será la siguiente. Debe dar lo mismo, como vemos aquí abajo, si partimos del tamaño de grieta a sub 0 y metemos n1 más n2 ciclos, que si hacemos lo siguiente. Primero, con a sub 0 metemos n ciclos. Y esta función f me da el tamaño final de ese ciclo, pero que es el inicial de la siguiente, con n2 ciclos. Luego puedo volver a aplicar la función f al tamaño inicial para la etapa siguiente con los ciclos. Y obtengo una ecuación, que es una ecuación funcional, porque la incógnita es f. La pregunta que nos hacemos, ¿qué funciones f de 2 argumentos cumplen esta ecuación? Pues miren ustedes, les voy a dar el placer de comprobar y de ver cómo son todas estas funciones. Aquí lo tienen. Esa función f de a sub 0 y n es una función arbitraria que tiene que ser invertible de esto más n. Así es. Esto quiere decir que todas y solo las funciones de acumulación de daño, ya no se trata del tema de fatiga de la grieta, cualquier problema de acumulación de daño tiene que cumplir lo mismo. Todas las funciones tienen que ser de esta forma. Noten además que la condición tan fuerte que nos ayuda a reducir la dificultad de conocer una función de 2 argumentos, porque queremos saber cómo influye el tamaño de grieta y cómo influye el número de ciclos. Son 2, pues es complejo en doble sentido. Pues se reduce a conocer solo una función, que es esta función phi de un argumento, ya que si conocemos esta fórmula me permite obtener la otra. En fatiga de materiales se busca un modelo que nos dé el tiempo de vida, cuánto va a durar una pieza cuando la sometemos a un cierto ciclo de carga, como se ve aquí. Aquí tenemos un ciclo de carga que va de una sigma máxima a una mínima y lo repetimos muchas veces. Aquí va la misma sigma máxima y la misma, pero diferentes mínimas. O sea que aquí estamos fijando la sigma máxima y queremos saber cómo influye esa sigma máxima cuando cambiamos la mínima. Sin embargo, en estos ciclos tenemos una sigma mínima que es la misma, pero la sigma máxima cambia. O sea, aquí queremos estudiar la influencia de la sigma mínima, no de la base. Bueno, entonces sabemos que al aumentar la carga disminuye el número de ciclos, es decir, falla antes, se rompe antes.
por lo que a cada probeta le corresponde una curva roja de estas que ponemos en la figura. Cuanto más a la derecha, más resiste, y cuanto más a la izquierda, menos. O sea que cada curva roja indica una probeta. Al ser el ensayo destructivo, destruimos la probeta y solo lo podemos encontrar un punto de esa curva, desgraciadamente, pero sí sabemos que existe la curva entera. Para ver cómo son estas curvas, vamos a buscar una propiedad para no inventarnos y tratar de ajustar los datos. Y la propiedad es la que tienen ustedes aquí abajo. Fíjense, si yo corto por delta sigma constante y por n constante, obtengo aquí un cuadrante, y vean que cada línea roja que cruza por aquí tiene que salir forzosamente por aquí. O sea que el número de líneas que cruzan esta banda es el mismo que este. Y eso conduce a la propiedad que yo quiero expresar matemáticamente, que la función de distribución de delta sigma dado n tiene que coincidir con la de n de alta sigma. Estas dos funciones que tienen ustedes aquí de densidad tienen que coincidir. Si añadimos además una condición de eslabón más leve y también que tiene que ser una distribución de Weibull por una propiedad de extremos, llegamos a esta ecuación funcional, una ecuación en la que hay nada menos que 6 funciones incógnitas que podemos resolver y resolvemos y obtenemos el único modelo que cumple esas propiedades. Si no está aquí, no las cumple. Y si está, entonces sí. Bueno, entonces, como he dicho, podemos estudiar la influencia de la tensión máxima en estas, o tensión mínima en estas y máxima en estas, pero este caso tiene la misma máxima de todas estas y la misma mínima de estas. Luego este caso está en este y en este. Entonces, como este modelo que hemos desarrollado, que es para una sigma máxima fija, vale también para sigma mínima fija, porque los argumentos son exactamente los mismos, tengo que tener la condición de compatibilidad. Y la condición de compatibilidad consiste, como está en la figura, que muestra la condición de compatibilidad, que te dice, el valor de delta sigma, de este valor de aquí, tiene que coincidir en ambos modelos para todos los percentiles. Y, por tanto, cuando yo corto un modelo con otro, este segmento que ven aquí tiene que ser horizontal y tiene que ser un segmento. Es una casualidad enorme que al cortar 5 curvas con otras 5, los puntos no estén dando saltos, sino que estén en una recta. Bueno, pues esta fortísima condición nos lleva a una ecuación funcional con 8 funciones incógnitas que hemos resuelto y que nos da este maravilloso modelo. Solo estos modelos cumplen esas propiedades. Todo lo que hacen los demás autores que no tienen estos modelos, que sepan que no cumplen estas propiedades. Bueno, de esta forma hemos obtenido el modelo que da n en función de las dos tensiones máxima y mínima, basándose en propiedades, lo que da una idea de la potencia de las ecuaciones funcionales. Desgraciadamente, aún se siguen usando modelos que solo incluyen una de las tensiones solo en vez de las dos. Y lo que es peor, tampoco las condiciones de compatibilidad indicadas. Otro ejemplo interesante es este. Yo aquí tengo el tamaño de grieta, que va desde 0 y va aumentando, y luego aquí tengo el número de ciclos, según voy cargando esa probeta hasta que rompe. Bueno, estas curvas, que como es un método estocástico, son percentiles, esto corresponde a cuando la solicitación es muy fuerte, con grandes cambios. Esta a una intermedia y esta a una mucha más reducida. Y entonces, fíjense, lo que queremos imponer como propiedad es que, ya que al ir creciendo la grieta, como es aleatorio, no sale un valor, no sale un tamaño de grieta, sino que salen varios, pero tenemos una función de densidad como esta, a medida que va aumentando el rango y va cambiando la función de densidad, y a medida que cambia, sigue eso. Bueno, pues lo que queremos es que estas funciones de densidad, estas tres y estas tres, sean las mismas que si cargamos con tensiones intermedias o más altas. Esa condición es tan fuerte que me permite deducir cómo son estas curvas, lo cual es una maravilla. Y no hay ninguna hipótesis arbitraria, hay una propiedad. Finalmente, en este ejemplo se puede ver cómo podemos ligar los modelos SN con los de crecimiento de grieta, pasar de unos a otros y entender cómo funciona la fatiga. Bueno, en mi vida como ingeniero de caminos me ha preocupado constantemente el tema de la seguridad de las estructuras, habiendo desarrollado varios métodos para analizarla y cuantificarla. Una de las contribuciones más interesantes que hemos hecho es la de demostrar que los métodos basados en los coeficientes de seguridad son equivalentes a los basados en la probabilidad de fallo y que a cada uno de estos coeficientes le corresponde una probabilidad de fallo. Estuve implicado en el primer análisis probabilista de seguridad de una central nuclear española, la de Garoña, siendo corresponsable con Julio González de Nuclenor de este primer estudio, como experto estadístico. Se evaluaron miles de secuencias de sucesos que conducían a un posible fallo de la central.
y se cuantificaron las probabilidades de cada uno de ellos, tomando medidas hasta que dichas probabilidades se situaron en niveles admisibles. En particular, se analizaron fallos humanos y se diseñaron las correspondientes medidas correctoras. Permítame que les diga que no existirían centrales nucleares sin estos análisis probabilistas de riesgos, sin la estadística. Sería imposible. Hubiera habido fallos, accidentes y hubieran tenido que cerrarlas todas. Gracias a la estadística, esto es posible. Además, el hecho de ser uno de los peritos en el juicio del accidente del Albia en Santiago de Compostela, con 80 fallecidos, me llevó a analizar por primera vez el análisis probabilístico de seguridad de las líneas ferroviarias al nivel de los que se hacen en las centrales nucleares, sustituyendo los árboles de sucesos y de fallos por las redes bayesianas. Empecé con la tesis doctoral de Aida Calviño y luego continué con Zacarías Grande y el grupo de Ciudad Real. Además de aplicarlo al estudio del accidente, lo aplicamos a 2 líneas españolas. Este proyecto fue el estudio desarrollado en algunas de las tesis doctorales que he dirigido, siendo premiadas con premios nacionales e internacionales. También llevamos esta metodología al estudio de carreteras, aplicándolo a 3 carreteras de Cantabria y 3 de Castilla-La Mancha y también en Irlanda, y formando parte de otras tesis doctorales que dirigí. 4 mujeres participaron de estos premios y 3 de ellas consiguieron el Premio Abertis Nacional a las mejores tesis en el área de transportes y luego el Premio Abertis Internacional, compitiendo con personas premiadas de otros países. Aquí la idea es que al recorrer la carretera, aquí tienen una imagen, vamos recorriendo la carretera y vamos identificando una serie que llevamos de ítems, lugares donde puede producirse accidentes, errores y demás cosas. Y luego hay intervalos en el que puede haber otros peligros, como salida de animales, deslizamiento de taludes y cosas de esas. Bueno, entonces nosotros primero identificamos estos elementos y consideramos, por ejemplo, pues entradas laterales, intersecciones, carriles de acceso, rotondas, túneles, viaductos, curvas, pendientes, todo tipo de señales y pasos de cebra, pasos a nivel o elementos distractivos. Y una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es identificamos qué variables influyen en la seguridad de la carretera o del ferrocarril. Y, por ejemplo, incluimos especialmente la atención del maquinista o del conductor, el cansancio del mismo, decisiones sobre la velocidad, si es correcta o no y si es adrede o aposta. En el caso de carreteras hay mucha gente que viola los excesos aposta, ¿no? Luego el tipo de conductor, decisiones en el semáforo, en una señal, intensidad de tráfico, visibilidad, tipo de vehículo, velocidad, clima, estado de semáforo, fallos técnicos de vehículo y pavimento, colisiones, incidentes. Bueno, una vez que a estos ítems los hemos identificado, que tienen ustedes aquí donde pone B, le tenemos que asociar las variables que intervienen y aportamos unas subredes bayesianas. Y a los intervalos, que también se pueden producir accidentes ahí, otras subredes bayesianas. Y las unimos, estudiando qué variables dependen de qué otras. Con todo eso, nos podemos permitir el lujo de construir la función de probabilidad conjunta de todas las variables. Cada circulito que aparece ahí es una variable. Y este es un trocito de carreteras. Hemos manejado algunas carreteras con 7.000 variables. Bueno, pues la función de probabilidad o de distribución conjunta, sabemos que si las variables son independientes es el producto de las marginales. Pero si no lo son, también son el producto, pero de las condicionadas, de cada variable condicionada a sus padres, aquellas variables de las cuales depende. Y esto es una cosa muy interesante y que nos permite analizar todas estas cosas. Aquí hemos hecho una aplicación y aquí tienen lo que da la aplicación nuestra, que va marcando, según vamos recorriendo la carretera, una serie de saltos y una serie de pendientes, como veremos luego, donde nos dice la probabilidad de accidente, ahí nos va avisando si es una probabilidad ya suficientemente importante. El cálculo de un tramo de carretera, para que se den una idea, con unas 7.000 variables, puede tardar 20 días en un ordenador portátil. Sin embargo, si se particiona esta en subredes mucho más pequeñas, se llega, por ejemplo, en este caso, a 8 minutos. Es decir, se reduce 3 órdenes de magnitud. Eso es lo que hemos estudiado, que no es fácil, porque hay que partir de forma muy especial. Además, el modelo puede mandar al ordenador de a bordo. Ustedes van navegando y tienen por dónde están todas las carreteras. Ahora, actualmente, le podríamos añadir estas subredes para que con sus datos, cada día que circulan, que son distintos unos de otras, un día llueve, otro día no, un día hay nieve, un día hay viento, un día hay más tráfico, un día hay menos tráfico. Cada uno de nosotros, cada día que conducimos, tenemos unas probabilidades distintas. Eso se puede hacer con un ordenador mandándole esta información y que la elabore en tiempo real. Bueno. El programa, a su vez, detecta los puntos peligrosos de una carretera, nos da un planito y nos marca esos puntos aquí con circulitos,
de manera que podemos saber dónde está lo más peligroso. Y además, desde Google Earth descargamos la vista de ese punto donde está para que lo veamos y nos añade la parte de cálculo de las redes bayesianas para que podamos estudiar la peligrosidad. Con esto podemos marcar toda la carretera con círculos de diferente color, de diferentes tamaños y tener una idea de cómo va cambiando la peligrosidad y también agrupar por tramos. Ahora la Dirección General de Tráfico tiene los tramos de concentración de accidentes que se basa en accidentes ocurridos. Aquí no hace falta que ocurran, nos podemos estimar las probabilidades sin que ocurran. Y además, una vez producido un accidente, nosotros tenemos la red bayesiana y podemos preguntarle lo que queramos. Nosotros, por ejemplo, este es un caso de un accidente grave de moto con tiempo nublado y entonces, como yo sé que es de moto y que es un accidente grave y que el tiempo es nublado, pues tengo aquí unas variables en azul que yo sé que ha ocurrido. Y ahora puedo preguntarle qué valores tomarían las demás variables. Y, por ejemplo, es curioso observar que no es la combinación de los días peores de tiempo. Cuando el tiempo atmosférico es muy malo, pues decimos, hay muchos más accidentes. Pues en realidad es una parte, es verdad, pero solo una parte, porque se descubre aquí que los motoristas, cuando circulan con tiempo muy malo, extreman las precauciones, son conscientes. Y cuando el tiempo es bueno, se descuidan y entonces es cuando tienen más accidentes. Pero aquí tenemos las frecuencias de unos y de otros y podemos consultar toda esa información. Analizada la peligrosidad, pueden sugerirse las mejores acciones de mejora en cuanto a resultados y coste. Para ello se calcula la peligrosidad resultante de las mejoras y se compara con la actual. Aquí tenemos unas tablas que no tenemos tiempo de ver. Y este proceso se repite hasta que los resultados son satisfactorios. Vamos mejorando hasta que decimos, bueno, ya estos riesgos son aceptables. Bueno, seguidamente se evalúan los beneficios de 10 años de inversión. Entonces, aquí tengo un ejemplo del caso de Cantabria que hemos hecho con 3 carreteras. Nos salía que teníamos un beneficio de 21 millones de euros en 10 años en ahorro de daños por accidentes con una inversión solo de 31.000 euros. Ya quisiéramos muchos de los que estamos aquí poder encontrar hoy una inversión de nuestro dinero ahorrado con estos rendimientos. Aunque hemos desarrollado ya el software y lo hemos utilizado para analizar la seguridad de 3 carreteras de Cantabria y otras 3 de Castilla-La Mancha y en Irlanda, las instituciones españolas no han sabido aprovechar esta herramienta que está ya operativa. Sin embargo, Zacarías Grande, mi discípulo con el que he desarrollado estos programas y coautor de esta compleja aplicación, ha creado una empresa que, junto con otra española y una india, acaban de firmar un acuerdo marco con el ministro de Fomento indio, mediante el cual se va a aplicar esta nueva metodología a las carreteras de la India, que con 1.400 millones de posibles clientes nos pone la carne de gallina. Esperemos que este programa se concluya y no quede en solo un intento. Aquí quería mostrarles una pequeña aplicación complementaria donde ven en qué consiste. Nosotros grabamos la carretera de manera que cualquier persona que va a hacer un recorrido puede recorrerlo antes para conocerla, para resolver dudas. Y aquí le da datos, por ejemplo, de un esquema, un resumen de la carretera con todos los ítems, los puntos kilométricos que aparecen aquí, un vehículo que va avanzando y va señalando con la parte delantera dónde estamos, y aquí las probabilidades de accidentes. Cuando hay saltos como este, lo que ocurre es que hay accidentes concentrados. Y si es por un tramo, lo miden las pendientes. Luego eso está complementado con una parte baja, con una serie de botones que nos permiten fijar un tiempo de viaje, cuando vayamos a los 20 minutos, dónde estamos y qué riesgos tenemos, o podemos fijar un punto kilométrico. Pulsamos aquí y nos salta y nos muestra la carretera y los riesgos en ese lugar. Si es una página, uno de los trocitos en que hemos partido, lo mismo. Y por último, borrando el vídeo, tenemos acceso a una tabla que nos da todos los detalles de las probabilidades de accidente en cada uno de ellos. Bueno, eso para que se den una idea de lo que estamos hablando. Mi pasión por la enseñanza y la propagación del conocimiento me ha llevado a colgar más de 150 vídeos de YouTube que incluyen fundamentalmente los últimos cursos de doctorado que he impartido antes de jubilarme, así como otras contribuciones con vídeos varios de divulgación y resolución de problemas útiles para la sociedad. Los nuevos métodos que han aparecido alrededor de la inteligencia artificial y las ciencias de la computación han hecho tambalearse a los métodos tradicionales de estadística, basados en la teoría matemática y las demostraciones, con sus partes positivas y negativas. Hoy las técnicas de simulación, con una justificación teórica seria, permiten obtener, por ejemplo,
aproximaciones muy buenas a las distribuciones conjuntas de las variables o estadísticos que deseemos, sin necesidad de disponer de resultados teóricos concretos, lo que nos permite sustituir, por ejemplo, los intervalos o regiones de confianza por las distribuciones conjuntas mucho más informativas. Han aparecido también alternativas a los problemas clásicos, como los contrastes de hipótesis estadísticas con el conocido sesgo en favor de las hipótesis nulas. Como homenaje póstumo, quiero indicar que el libro del profesor Javier Girón, que en paz descanse, que fue cuidadosamente revisado por su esposa Marialina Martínez García, ha añadido una alternativa que supera esos problemas y les da una solución muy original, elegante y útil. Quiero llamar la atención de que la acogida de sus propuestas no han recibido el apoyo que creo merecen, a pesar de ser muy necesarias y relevantes. Los métodos bayesianos, especialmente combinados con las redes bayesianas, incorporando sus parámetros como nuevas variables, conducen a mixturas de distribuciones que reproducen en la práctica cualquier distribución conjunta y la aprenden a partir de los datos. Por otra parte, estos métodos proporcionan una forma natural y muy potente de explicar los resultados de la que otros métodos de la inteligencia artificial carecen. La aparición de ChatGPT ha supuesto la mayor revolución habida en el área de la inteligencia artificial, aunque es cierto que estos avances crean problemas importantes como su uso fraudulento o perverso que hay que resolver. Resulta sorprendente ver que se ataca y trata de prohibirse a pesar de que estos avances y sus expectativas son espectaculares para nuestra sociedad. De hecho, estamos en un momento crucial para el futuro en el que es importante no equivocarse en las decisiones a tomar y en el que las personas con el mayor conocimiento deberían regir los centros de decisión. Hay que cuestionarse seriamente algunos principios que se han considerado inalterables. Finalmente, hay que diseñar una nueva forma de enseñar, mucho más abierta a la creatividad y libre de caminos y condicionantes como los que tenemos desde hace muchos años. Es necesario un cambio de contenidos drástico, que rompa moldes en el sentido que marcan las nuevas posibilidades antes inimaginables. Sugiero a los diseñadores de ChatGPT que incorporen la idea de diseñar mediante propiedades y las ecuaciones funcionales como herramienta, pues le añadirían un plus de la actividad inteligente nuevo y muy potente. Quiero indicar también que el premio en metálico, siguiendo la tradición familiar, ha sido donado a una institución de Togo, de apoyo a madres de familia. La idea es que compren en los mercados al por mayor a su nivel y realicen beneficios a diario. Ello les permite no solo devolver las ayudas en menos de un año, para que otras madres de familia puedan beneficiarse también, sino mantenerse a ellas mismas y a sus familiares cercanos y acumular capital suficiente para seguir manteniéndose de por vida. La idea es tan simple como dar la caña y no el pescado, y hacerla sostenible. Y ya para terminar, agradecer de forma muy especial a mi esposa, compañera fiel e infatigable en todo este camino, sin la que no estaría yo aquí. También a mis hijos, que han perdido a su padre muchas horas que dedicaba a esta bella especialidad de la estadística. Muchas gracias.